Hola, ¿qué tal? Arrancamos esta última charla de este Trading Room 2026 y vamos a hablar de megatendencias, de tendencias que merece la pena tener en cartera de cara a largo plazo. Y voy a presentar a los ponentes que nos acompañan esta tarde. Juan Ramón Caridad es director de clientes estratégicos en Pictet Asset Management para Iberia y Latinoamérica. Bienvenido, ¿qué tal? Un verdadero placer. Nos acompaña también Carlos Andrés, que es director de ventas en Windows. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pilar Vila, Sales Manager de Rhodes. Bienvenida, Pilar. Muchas gracias. Bueno, pues en los próximos minutos vamos a hablar de tres temáticas con horizonte de largo plazo. Juan Ramón, empiezo contigo porque vamos a hablar de longevidad. Estamos en un mundo envejecido que da muchos riesgos, pero también muchas oportunidades, ¿no? Te doy 10-12 minutos para que nos hables un poco de esta tendencia y luego vamos con las preguntas, cuando quieras. Fenomenal. Yo creo que si tuviera que ilustrar con un solo dato y por ponerlo desde un punto de vista muy cercano, español, todos nos acordamos más o menos cuando Iker Casillas levantaba la Copa del Mundial. El tiempo que ha pasado desde entonces a la actualidad, si lo proyectamos a futuro, o sea, en tan solo 15 años, el 42% de la población española tendrá más de 65 años. O sea, tomar constancia y conciencia de lo cerca que estamos de que prácticamente 1 de cada 2 tengamos más de 65 años, o sea, estemos en una edad técnicamente de jubilación. Es verdad que desde un punto de vista europeo España es un caso un poco más extremo, pero yo creo que resume bastante bien cuál es la situación en Europa. En Japón la situación es igual o peor. Las tasas de reemplazo no se pueden resolver de la noche a la mañana y además lo que la propia Common Prosperity, o sea, lo que es el marco político hasta de la propia China, que no le ha resultado fácil reactivar la natalidad y también se empiezan a enfrentar desde un punto de vista no tan dramático como los europeos, pero a esa realidad, y es entender que la pirámide poblacional se envejece, que menos van a tener que mantener a mucho más y que, por lo tanto, y no es menos importante, y veremos si la inteligencia artificial nos ayuda, pero de una manera o de otra tenemos que incrementar los niveles de productividad. Eso que también se está viendo, aunque Estados Unidos es probablemente la isla en términos de natalidad, se puede hablar de un fenómeno muy global, se puede hablar de algo que vamos a tener que afrontar, que ya no es algo que nos decían de verás cuando llega el tsunami demográfico que está a la vuelta de la esquina, se empieza a jubilar el baby boom y por lo tanto hay que tomar decisiones y se abren, como muy bien decías, oportunidades de inversión. Cuando uno mira la pirámide poblacional y le hablan de longevidad, siempre tiende a pensar en envejecimiento y es cierto. Y ahí todo lo que es el marco de la salud y concretando ya no solamente es la necesidad de tener que cuidar a una población más envejecida, sino que además tenemos que intentar que en todo lo posible el diagnóstico precoz nos ayude a que los costes de esas enfermedades sean lo menor posible. Tenemos que afrontar que hay unas enfermedades neurodegenerativas, todo lo que tiene que ver con Parkinson's, con Alzheimer's, que necesitarán unos tratamientos crónicos y que cuanto más nos incrementemos la edad, pues va a ser todavía más necesario y ahí se abre una oportunidad de inversión muy interesante que además coincide con un segmento de compañías medianas y pequeñas que en un entorno como el actual son muy atractivas para ser compradas, que han tenido que hacer unos esfuerzos enormes para mantener los altos niveles de productividad en un entorno de recorte de costes, pero que con la llegada de la inteligencia artificial incrementan enormemente su capacidad para descubrir nuevas patentes, su velocidad para pasar por las fases de aprobación de un medicamento y lo último y también no menos trascendente, su atractivo para que las grandes farmacéuticas o grandes compañías del sector salud las compren. Todo lo que tiene que ver también con el sector inmobiliario es importante porque necesitamos una nueva estructura residencial donde haya viviendas adaptadas y orientadas para personas que tienen unos impedimentos físicos y una mayor necesidad de cuidados médicos. Y lo que también es muy importante es que tendremos que ver de qué manera hacemos eficiente porque el mundo está altamente endeudado y por lo tanto todo lo que sea la eficiencia a la hora de poder responder a una demanda de lo que es la factura del Ministerio de Salud que se incrementa por razones obvias, pues también es otro campo extraordinariamente atractivo y con mucho desarrollo. Eso es si miras la pirámide desde el punto de vista, vamos a decir, la parte alta.
Pero lo que decía antes no es menos importante, y ahí es donde se dé la mano con todo lo que tiene que ver con digitalización, con todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, con tecnología y con entender que si vamos a una pirámide poblacional donde el 40% de la población tiene más de 65 años, necesitamos, y es fundamental, que todos los que tengan menos de 65 años, entre los que nos incluimos, los que estamos aquí, ya yo por poco, pero todavía tendré menos de 65, tenemos que ser extraordinariamente más productivos. Y ahí todo lo que sea la aplicación práctica de la inteligencia artificial en muchas empresas del mundo de la consultoría o muchas tecnológicas, o la posibilidad de que esa capacidad para poder vender digitalmente sea extraordinariamente más eficiente, y ya no solamente lo que es la propia venta tradicional, sino cuando se habla de inteligencia artificial y se habla de los robots, no nos damos mucho cuenta lo cerca que empezamos a estar de la importancia que va a tener la conducción autónoma, por tanto, porque población más envejecida, pues si le pueden llevar y no tienen ellos que conducir, la ventaja a mi madre probablemente sea la manera más tangible de notar la disrupción, pero también se abre un campo que es el del affecting computing, que es todo lo que implica la detección de emociones o la capacidad que tienen los robots para poder empatizar con seres humanos y también tener cuidado o ser mucho más cautos, que esto se entiende muy bien en términos industriales, pero también en términos de cuando tienes que cuidar a un enfermo con ELA o un enfermo con movilidad limitada. Y es que el robot tiene que entender cuándo su movimiento puede ser un peligro para el individuo. Y toda esa tecnología también está generando extraordinarios campos de inversión desde el punto de vista de chips, y hemos tenido las declaraciones del consejero delegado de NVIDIA hablando de esas demandas mastodónticas, porque una cosa es entrenar modelos para practicar o para enseñar y otra es cuando los tienes que desplegar. Y esto tiene unas trascendencias muy grandes desde el punto de vista práctico, y es, necesitamos los chips aquí. O sea, yo no puedo tener un coche y esperar a que desde San Francisco me dé la respuesta si tengo que girar a la izquierda o a la derecha por razones obvias. Eso implica una inversión muy importante, y eso ha ido a entender por qué detrás de la inteligencia artificial sigue habiendo esa demanda tan grande de chips. Lo segundo que es trascendente es tomar conciencia que como lo tenemos que utilizar aquí, el tema energético es clave, y todo lo que sea la inversión en chips que consuman un 30 o un 40% menos de energía, porque si hay chips para entrenar modelos en los que el modelo tiene que ir practicando para ver cómo salir de un laberinto, cuando tú ya sabes cómo se sale y tienes a 1.000 millones de personas dándole al botoncito o utilizando robots, pues eso va a ser clave para que cuando lo despliegues aquí consuma muchísimo menos, porque ya no tengo que probar, necesito solamente hacer una cosa, pero hacerlo un 50% más eficiente en términos de energéticos. Eso es todo lo que tiene que ver con los chips FPGA y los ASICs, y también es un campo de inversión muy importante. Y lo que también tiene que ver con esto, y con esto termino, es entender que cada vez más se empiezan a detectar emociones, se empiezan a detectar depresiones con inteligencia artificial. Cómo nos movemos, cómo nos comportamos, cómo lo decimos, ya existen algoritmos que están empezando a ponerse en fase de experimentación que ayudan los tratamientos, ayudan el diagnóstico, y van a ser fundamentales para que cada vez más, si somos más en el tramo de tener que ser cuidados, nos podamos apoyar de la tecnología y los robots, y ese campo también tendrá una enorme expansión en los próximos años. Es verdad que la población envejece, ¿no? Pero es verdad que es una tendencia que se va a ver en las próximas décadas, ¿no? Y hablamos de megatendencias porque son tendencias de muy largo plazo, ¿no? Para un inversor que entra hoy en una estrategia como la vuestra de longevidad, ¿cuáles son esos catalizadores que esperáis en los próximos 18, 24 meses, ¿no? Y no sé si es una apuesta demográfica o también hay sectores concretos que pensáis que puedan explotar más, porque me hablas de tecnología e inteligencia artificial, ¿no? Que están hoy muy en boga de todos, ¿no? Claro, en el corto plazo, en lo que es la parte de salud, los movimientos corporativos que se generan en el sector de la biotecnología, y tomar conciencia que inteligencia artificial es capacidad de procesar datos a alto nivel, y que nuestro cuerpo son 20.000 genes, y de cómo se comportó mi madre mientras estaba en el feto más lo que he hecho yo fuera, pues se abren 10, 15 variantes y otras 10 o 15 por lo que haya hecho o dejado de hacer. En el fin tienes una matriz tremenda de datos que es lo que de verdad va a pronosticar si yo tengo una enfermedad o no. Eso era impensable procesarlo, ahora es una realidad, y esa realidad es un campo en el que uno se puede beneficiar, y por el otro lado la digitalización, la automatización de procesos es algo
que ya existe, que ya está, y que cualquiera que esté viendo cómo está evolucionando la conducción autónoma en Estados Unidos o lea lo más mínimo sobre cobots o sobre digital twins va a entender perfectamente cómo el mundo tecnológico y el mundo biosanitario se dan la mano y el gran beneficiado es la longevidad. Sí, porque al final, cuando hablamos de longevidad, es verdad que siempre tendemos a simplificarlo hablando de salud, hablando de farmacéuticas. ¿Qué empresas lleváis en el fondo fuera de hospitales o de medicinas, ¿no? Y que realmente puedan beneficiar que vivamos más años? Todo lo que tiene que ver con residencial adaptado a poblaciones más envejecidas, y ahí tenemos inversiones importantes en el fondo, como todo lo que está asociado con consultoría o incremento de productividad o nuevos softwares digitales, son los dos grandes subsegmentos que cuando cualquiera de las compañías que los conforman tienen una tremenda aplicación, una tremenda pureza, que es al final lo que trata o lo que busca la inversión en longevidad. Y antes me estabas comentando precisamente que estamos viviendo en un mundo altamente endeudado, ¿no? Muchos de estos servicios están asociados, servicios asociados a la longevidad, dependen mucho del sistema público de salud, ¿no? A menudo que están bajo presión fiscal de los estados. ¿Cómo va a convivir todo esto a futuro, ¿no? ¿Cómo conviven estos estados altamente endeudados con una mayor demanda precisamente de servicios mucho más tecnológicos y mucho más específicos? Es cierto que en países como España es nuestra manera de pensar, no ocurre tanto globalmente, tanto en Asia como en América el punto de vista no es tan de depender del sector público, y lo que es importante es que cuando combinas distintas temáticas, una cosa es que el precio final al consumidor pueda no estar subvencionado y eso será decisión del Estado. Otra es que la oportunidad de inversión está en la biotecnología que luego compra la farmacéutica, que tras el periodo de patente pasa a ser convertido en un genérico y pasa a ser más atractivo. Pero si invertimos ahora en esa cadena que empieza y que todavía es privada, no se ve amenazada, igual que tampoco se va a ver amenazado todo lo que tiene que ver con tecnología, porque también lo van a utilizar los coches, las industrias. O sea, no es una tecnología propia del ser humano, es algo que tiene mucha capacidad para que los flujos de caja estén muy por encima del coste de la deuda.